tiene que ver mucho de nuestra actitud. Amén. Porque a veces nuestra actitud impide que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia. Amén, amén. Y lo voy a decir a pies juntos. Tenemos que cambiar de actitud. Amén. No simplemente en nuestro diario vivir. Hablamos del diario vivir, pero aquí debemos de manifestar nuestro diario vivir. Es cierto que tenemos dolor, tenemos frustración, pero la casa de Dios es un sitio para que el Señor haga lo que hoy ha hecho. Porque si tú hoy no puedes, hoy puedo yo. Y te estoy animando desde aquí y te pido en el nombre de Jesús que ores por mí y que cuando me veas mal me lo digas. Pancho, ánimo. Y unos a otros nos edifiquemos, si es que lo dice la palabra. A la palabra se le da poder cuando se la pone en acción. Y cuando nosotros vivimos realmente gloria en la casa del Señor. ¿Me permiten 10 minutos? Sí, amén. Es que tengo 10 minutos con ustedes. Damos la luz ahí atrás, ¿vale? Acompáñame, Lizardo, porque es que creo que tengo una palabra de Dios para ustedes. Bien. Nunca lo digo con tanta seguridad. Estaba en mi casa como en cualquier momento, pero de repente me he empezado a poner nervioso. Y he empezado a escribir un poco y me ponía nervioso. Y empezaba a sentir a Dios. Digo, eso eres tú. Eso eres tú que me estás hablando a mí. Y a lo mejor yo creo que yo voy a predicar. Porque a veces el Señor me avisa, no se lo diga a nadie. A veces el Señor pone algo en mi corazón y una inquietud y digo, uy, hoy voy a predicar. Y realmente voy y predico. Porque tenemos un Dios que nos ama y nos prepara. Amén. Y les voy a hablar de el carácter cristiano frente a la frustración. Amén. ¿Vale? Creo que es un tema muy actual porque hoy en día encontramos a muchos que se creen que se han fracasado o que se han de alguna manera incomunicado ellos mismos pensando que se han olvidado las personas de ellos. Se pueden olvidar a lo mejor las personas de ti, pero porque somos olvidadizos. Pero una vez volvemos a tener comunión, somos seres humanos, volvemos a tener relación. Pero para el Señor nunca. El Señor nunca, para el Señor nunca eres un fracasado ni eres una persona incomunicada. Amén. Y voy a leer un texto, y esto nace de una predicación de hace mucho tiempo, el primer texto, y luego voy a dejar compartirles una palabra con ustedes. Amén. Amén. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 13 del libro de los Hechos, en el verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Y aquí está la palabra. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan, del cual menciona la Biblia, del cual está escribiendo Lucas, porque el libro de los Hechos lo escribió Lucas, es Marcos, el escritor del Evangelio que presenta a Jesucristo como al siervo sufriente. Miren, antes de que esto acontezca, ha acontecido algo extraordinario. Dios ha empezado la obra por medio de la iglesia. Dios ha llenado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ha venido con poder soplando en el Pentecostés y los hombres han sido llenos del Espíritu Santo y capacitados por Dios para la obra del ministerio. Amén. Porque para servir a Dios se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Para caminar este camino se necesita estar lleno del Espíritu Santo y para negarse a uno mismo se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Una vez estos hombres son llenos del Espíritu Santo, el Señor va añadiendo más y va ampliando. Porque tenemos un Dios que amplía su obra. Amén. Nosotros decimos, se acabó hasta aquí. Ya no vemos más, ya no vemos más recorrido. Te digo algo, hay un Dios que ensancha el camino. Amén. De aquel que cree realmente. Amén. Cuando tú le buscas, tú lo hallas. Amén. Lo que pasa es que como no lo buscamos, no lo hallamos. La verdad por delante. Como dicen, contra más claros, más amigos y más hermanos.
A veces nos encontramos en la situación de que no tenemos más de Dios por la sencilla razón de que no estamos buscando al Señor. Pero quiere el Señor que busquemos a Dios y que el Señor cumpla su propósito en nuestros corazones. Esto tiene un principio, y es que el Señor llama a una persona que estaba en contra totalmente de la iglesia, al apóstol Pablo. Amén. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, cuando Él quiera y como quiera. Nosotros no somos nadie para limitar el poder y la presencia de un Dios que lo puede todo y que lo ha hecho todo, y que todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Amén. Y dice la Biblia que ha tenido el encuentro con Pablo en el camino de Damasco. Y cuando tú tienes un encuentro verdadero con Dios, cambias. Amén. Te lo voy a decir, si no cambias y si no has cambiado, a lo mejor es que no has tenido un encuentro con el Señor. Pero quiera Dios que aunque te tire del caballo y aunque por 3 días estés llorando, que te cambie por dentro, porque va a ser tu salvación y va a ser que Dios se va a manifestar en tu vida. Amén. Porque una fe genuina es un cambio verdadero. Amén. A veces buscamos grandes hombres de fe que llenan estadios. Déjame decirte, un hombre de fe es aquel que cree sin ver, si lo dijo Jesús. Amén. Tomás, tú has creído porque has visto, pero dichosos, felices, aquellos que creen sin ver. Amén. Todos los que estamos aquí creemos en Jesucristo y en su obra. Amén. Ha llamado a Pablo, pero ¿saben una cosa? Pablo tiene tantas raíces rabínicas, tiene tantos complejos, tantos conceptos de sí mismo, que lo tiene que apartar durante 7 años entre Samaria y Antioquía, porque es necesario que nos sepamos apartar para el Señor, porque hay cosas que solo el Señor, en la intimidad, solo el Señor va a poder quitar de tu vida. Ninguna compañía lo va a poder hacer. Hay cosas que ni en la iglesia van a poder ocurrir, pero te digo algo, hay un Dios que quiere intimar con tu persona, que quiere tratarte y transformarme conforme a su imagen y su propósito. Amén. Cuando es apartado, luego Pablo vuelve. Y saben una cosa, antes hacían las cosas, o deberíamos aprender de los antiguos. Dice que se pusieron los hombres de Dios a orar y a ayunar. Y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Eso es garantía de éxito. Amén. Antes de empezar cualquier cosa, tendríamos que preguntarnos si estamos orando y ayunando y si es la voluntad de Dios que hagamos o no hagamos. Porque prefiero no hacer si no es la voluntad de Dios que hacer mucho sin la voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo, todo lo que tú haces con tu carne va a caer sobre tu carne. Pero todo lo que tú hagas en el Espíritu, dice la palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Señor nos ha dado poder y autoridad para ir por encima de todas las circunstancias. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Saben una cosa? El conocimiento de la palabra es muy importante. A veces entendemos por conocimiento de la palabra la exégesis. La exégesis es el estudio intenso de la palabra. Pero el conocimiento de la palabra, es decir, orad en todo tiempo, andad en el Espíritu. Eso es tener conocimiento de la palabra. Y cuando yo no lo pongo por obra, ¿sabes qué pasa? Que no vivo conforme a su palabra, sino conforme a mis designios. Y yo no tengo designios ni tengo nada. El hombre está decretando, está diciendo, pero nosotros no decretamos, nosotros creemos en la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando un hombre está lleno de Dios, cambia y cambia su entorno. Me estoy haciendo muy largo, pero me van a escuchar esta tarde. Quiero que me escuchen. Ahora los dos, miren, Bernabé y Pablo eran los dos gigantes de aquel tiempo. Eran dos golosos de la fe.
Eran dos fenómenos. Y salen a predicar el Evangelio. Y se empiezan a encontrar falsos hermanos, falsos maestros. Pero ellos no se amedrentaban porque eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y parece ser que allí se cuela un chaval llamado Marcos. Marcos, para quien no lo sepa, Marcos era un chaval que se había criado en el Evangelio, en una casa de una mujer en Jerusalén que era adinerada y vivía bien. Parece ser que la predicación de Pedro se convirtieron mucha gente y se convirtió esta mujer. Y Marcos se ha criado desde pequeñico con las visitas en su casa de los apóstoles y concretamente del más grande, de Pedro. Y a Marcos le empieza a nacer, porque el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Dice la Biblia, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Lo más normal de un cristiano es que haga algo para Dios, no que se quede inerte y quieto. Cuando te quedes inerte y quieto y no tengas carga por nada, examina tu vida porque algo anda mal. Y ahora empieza a decir, me quiero ir con vosotros. Pero ¿dónde vas, chaval? ¿Dónde vas con los dos grandes hombres del momento? Total, que coge, y como era su tío, pues se fue con él. Era sobrino de Bernabé, se fue con él. Y empiezan a predicar, pero claro, vienen las adversidades. Y viene un hombre llamado Bar Jesús, que era un mago, y empiezan a tener conflictos. Y aquel joven muchacho que se ha criado durante toda la vida en un culto, escuchando alabanzas, escuchando las palabras de Pedro, abrigado a los apóstoles, ahora se ve enfrente y luchando en la fila de los soldados de los valientes. Pero ¿saben qué dice la palabra? Pero Marcos, apartándose, volvió a Jerusalén. No pudo más la adversidad y lo que estaba luchando que el sentimiento y las ganas que tenían por servir a Dios. Pero yo digo, por lo menos intentó hacer algo, por lo menos salió adelante, aunque a veces por lo menos estas cosas y no llegar a los objetivos que nosotros nos hemos cumplido causen en nosotros sueños no cumplidos, sentimientos de derrota, incomunicación, sentimientos de fracaso. Y ahí es donde el enemigo toma terreno, Amén. Cuando tú te vas y te apartas y te quedas solos, ahí es donde toma terreno. Él dice que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar. Está esperando que tú estés en un momento de debilidad. ¿Para qué? Para lanzar a tu mente sentimientos de fracaso y decirte, no sirves para nada. No vales nada, no vayas al culto, así no se puede seguir. Si ni siquiera oras, si ni siquiera lees la palabra, si lo has intentado, has quedado mal delante de los grandes Marcos, delante de Pablo, delante de Bernabé. ¡Qué vergüenza más grande! Los has dejado con toda la obra que tenían y te has venido como un niño de mamá. Yo creo que Marcos tuvo su lucha interior. Pero ¿saben una cosa? Cuenta la historia que Marcos, en ese tiempo, no se quedó conforme estaba, sino que Marcos se acercó de nuevo, otra vez, ¿saben a quién? A Pedro. Cuando te encuentres en un momento de soledad, no te incomuniques, busca un hombre y una mujer de Dios. Porque yo creo que hay hombres y mujeres de Dios. Y empezó a acercarse a Pedro. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben qué ocurrió? Que Pedro empezó a narrarle la historia de Jesús. Y Marcos, aquel que parece que el propósito que él quería hacer no lo está cumpliendo, porque no está echando fuera demonios, ni está sanando enfermos, ni predicando su palabra, pero está escuchando la palabra del Señor y empieza a escribir un poquito lo que es el Evangelio de Jesús. Amén. Te digo una cosa, en los momentos de soledad, en los momentos donde tú te sientas fracasado, empieza a leer, empieza a escuchar la historia de Jesús y verás cómo Jesús pasaba por enfrente de los enfermos y los sanaba. Pasaba y a los ciegos les daba la vista. Y aquel que no tenía ánimo le decía, tú, cobra ánimo. Amén.
empieza a narrar la historia y empieza a presentarle a Jesús como un siervo sufriente. Si algo tiene el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, es inmediatamente y rápidamente y todo seguido empieza a narrarle cómo Jesús tuvo grandes adversidades, pero cumplió la voluntad que el Padre le encomendó. Y eso produjo fe en Marcos, hasta tal punto que Marcos volvió otra vez al campo misionero. Porque lo que Dios te ha dado y el sueño que Dios te ha dado, si es de Dios, se cumplirá. Si Dios lo ha puesto en tu corazón, se cumplirá. Simplemente que en esos momentos de oscuridad donde nadie cree en ti, tú vas a ser formado, no por hombres ni por maestros, sino por el propio Espíritu Santo de Dios. Porque Dios quiere hombres y mujeres con carácter. ¿Saben una cosa? Sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Seamos sencillos, seamos humildes, pero seamos inteligentes. Seamos, que no nos engañe el demonio, que no nos engañe este mundo, que seamos cristianos, hombres y mujeres firmes en la palabra y en la voluntad de Dios. En el capítulo 15, ¿me dejan? En el capítulo 15 de los Hechos vuelve. Quiere otra vez volver y se arruma otra vez, ¿saben a quién? A su tío. Se ve que se querían mucho. Y empieza a haber un conflicto entre Pablo y Bernabé. Porque ¿saben una cosa? Pablo, a pesar de ser un hombre tan grande de Dios, le tiene que decir, no lo traigas. ¿Sabes por qué? Porque nos ha fallado en la primera misión, nos va a fallar en esta otra. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Marcos había pasado tanto tiempo a solas, había escuchado tanto de la historia de Jesús, se había acercado un hombre que le daba un poquito de confianza, porque a veces, les digo una cosa, tenemos que darnos un poquito de confianza entre nosotros, tenemos que darnos un poquito de ánimo. Y a pesar de que Pablo tiene prejuicios, le dice, no se viene abajo esta vez, sino que sigue su camino misionero con Bernabé y empieza a predicar la palabra. Déjenme un inciso, qué diferente a nuestro Señor Jesús. Por muy perfecto que quiera ser el hombre, que dice la Biblia que todos le abandonaron, pero cuando resucitó, Él fue a ellos, le dijo, no temáis, amén, paz a vosotros. Amén. Y al que le había negado y le había maldecido, le prepara un pescaico y un panal de miel. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor. Porque para el Señor simplemente lo que Dios quiere es un corazón verdadero. Un corazón que le diga, he fallado, lo he intentado, he caminado sobre las aguas, me he hundido, pero cuando te he visto, he tenido que salir corriendo a tu encuentro. A pesar de que tengo un complejo por lo que ha pasado entre nosotros, por lo que tú has visto que yo he hecho, pero hoy quiero estar cerca de ti, aunque no me hables. Pero Dios, el hombre, Dios no es como el hombre. Amén. Aunque tú no le hables, Dios te habla. Amén. Por eso cuando tú llevas varios días sin buscar al Señor, el Espíritu Santo empieza a golpearte. Y hay algo de ti que no te deja tranquilo. ¿Saben qué? Porque Dios quiere hablar contigo. Amén. Y a veces hacemos caso omiso a dichas palabras y hemos perdido una palabra de Dios. Y vamos endureciendo nuestros corazones. Pero quiere el Señor que enternezca nuestros corazones para que podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre que se crea escuchando la voz de Dios, el hombre y la mujer que se forman llenos del Espíritu Santo, el hombre y la mujer que no se viene abajo por los fracasos, sino que es capaz de venirse arriba y remontarse como las águilas, por el tiempo se convierte en un instrumento útil para Dios. Amén. Dice, útil para toda buena obra. Amén. Obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ha transcurrido los años, ha pasado mucho tiempo.
Pablo ha hecho la obra misionera más grande de todos los tiempos. Ha escrito 13 cartas paulinas. Ha abierto iglesias por doquier. Ha echado 20.000 demonios, no lo sé. Ha sanado enfermos que incluso con los trapos oraba por si no estaban en casa y se sanaba la gente. Pablo ha hecho mucho, pero Pablo se hace anciano y llegan los últimos días de su vida. Y en el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, Pablo se acuerda y tiene que decir: todos me han abandonado. He peleado la batalla, he guardado la fe, pero todos me han abandonado. La palabra se tiene que seguir predicando. Lucas, porque Lucas era el único que había permanecido con él. Pero ¿saben, para sorpresa mía, lo que pude contemplar en la palabra? Que le dice: solo Lucas estuvo conmigo. Dice: toma, Marcos, y tráemelo, porque me es útil. Amén. Señor, gloria a Dios. ¿Es un potente amén? Amén. Ahora sí que es útil. Ha pasado el tiempo y el hombre de Dios por excelencia, que era Pablo, lo tiene que reconocer como un hombre útil. ¿Saben por qué? Porque Marcos siguió sirviendo al Señor y no perdió el tiempo. Amén. Y cuando Pablo acaba, empieza Marcos. Por lo tanto, si hoy te sientes frustrado, si hoy te sientes que no has alcanzado, te digo en esta tarde: tú puedes ser el Pablo del día de mañana. Amén. Tú puedes ser esa mujer que necesita la iglesia. Amén. Tú puedes ser ese hombre que necesita Castellón. Tú puedes ser ese hombre que necesita su familia. Tú puedes serlo si permaneces fiel, creyendo a pesar de todas las adversidades. Amén. El primer evangelio en escribirse no fue el de Mateo, que lo presenta como el rey. No fue el de Lucas, que lo presenta como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, no. No fue como Juan, que lo presenta como el Verbo. Fue el de Marcos. Amén. Marcos no perdió el tiempo. Siguió escribiendo. ¿Y saben cómo lo presenta? Como el siervo sufriente. Amén. Marcos, en sus propias carnes, pudo experimentar lo que es ser un siervo sufriente. Amén. Y creo que en la iglesia debemos de ser agradecidos al Señor y que Dios supla nuestras necesidades, pero debemos de aprender a ser siervos sufrientes. Amén. Porque si algo también hemos sido llamados es a servir a Dios. Amén. Con salmos, con himnos, con alabanzas, con palabras, con un café, con una visita, con lo que haga falta, pero servir al Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho y le damos un aplauso al Señor en esta tarde. Venga.